Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate aquí en el canal Capital, en el canal público de la ciudad, un espacio donde tocamos todos los temas, escuchamos a todas las voces sobre los temas más importantes para la actualidad de nuestra ciudad y del país. Iniciamos la semana con 3 temas que copan la atención de la opinión pública. En primer lugar, hay una preocupación muy fuerte por las amenazas en contra de los líderes sociales. Se ha conocido que en lo corrido del año han aumentado en un 47% en comparación con el año 2018 y este fin de semana se conoció un atentado del que por fortuna salió ileso la líder social Francia Márquez, que es una líder social del norte del Cauca, en Santander de Quilichao. Se presentó este hecho. ¿Qué está pasando? Se habla de que la Defensoría del Pueblo ya había alertado de este posible atentado en contra de Francia. También vamos a hablar de una polémica entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Cancillería por una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La JEP dice que es una manera de contar cómo va la puesta en marcha de esta justicia transicional y la Cancillería ha planteado una duda sobre si se aplicó o no un conducto adecuado. Y también vamos a hablar de Venezuela. En los últimos días se han conocido análisis de lo que pasó en la semana anterior y sigue estando la duda y la inquietud de qué puede venir y si es posible muy pronto ver una transición democrática en el vecino país. Como siempre, Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven. Buen inicio de semana para todos. Si es que cabe, lo de Santander de Quilichao en el Cauca es extremadamente delicado porque había advertencias de la Defensoría del Pueblo, por lo menos 4 documentos de advertencia, el último de ellos muy reciente, a finales del mes pasado, que indicaban la vulnerabilidad de esos líderes sociales, entre ellos, por supuesto, de la señora Francia Márquez. Varios de ellos han estado hoy en la ciudad de Bogotá, reunidos con las autoridades en el Ministerio del Interior, pidiendo más garantías para su labor claramente amenazada, una labor en riesgo, y han pedido medidas de seguridad social, de fortalecimiento comunitario que impacten realmente en la protección. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, le ha dicho a Francia Márquez que el Estado está protegiendo ya a 5.000 personas, que no hay cómo garantizarles más protección, pero es deber del Estado, sin lugar a dudas, garantizarles esa protección, no solo a ella, al grupo del norte del Cauca, sino a todos los líderes sociales y defensores de derechos humanos que están hoy amenazados en Colombia. Sin lugar a dudas, uno de los temas más complejos y más cruciales que debe abordar el gobierno de Iván Duque. Y para analizar estos temas, esta noche tenemos un panel, Erika, así como a usted le gusta, 100% femenino. Nos acompaña la reconocida investigadora, columnista del Tiempo, profesora de la Universidad de los Andes, Sandra Borda. Como siempre, Sandra, un gusto que esté con nosotros esta noche. Hola, Jessy, Erika, muy buenas noches. ¿Qué hubo, Ana María? Y también está con nosotros la politóloga Ana María Ruiz, socia fundadora de Brújula Comunicaciones, columnista de opinión, profesora universitaria. Ana, un gusto que esté en nuestro programa, primera vez debutando, sí, y la seguiremos invitando. Buenas noches. Muchas gracias, Jessy, gracias, Erika. Rico estar juntos, Sandra. Sí, otra vez. Bueno, muy bien, Ana María y Sandra, iniciemos con el tema del atentado del que fue víctima la líder cívica y social Francia Márquez. Sandra. Ambientalista. Sí, ambientalista de las comunidades afro del norte del Cauca, una mujer muy reconocida, su trabajo muy valorado. Sandra, ¿qué análisis hace usted de lo que pasó el fin de semana y de esta cifra que se ha conocido desde el aumento de las amenazas en contra de los líderes sociales? Yo creo decir que hay 2 dimensiones fundamentales de este problema. Una, que por supuesto es la dimensión de derechos humanos, que es clave. Estamos ante una situación en la que los líderes sociales siguen estando tan expuestos como siempre han estado a las fuerzas, digamos, oscuras de grupos ilegales que todavía no terminamos de identificar quiénes son. Es una combinación de grupos criminales, con narcotraficantes, con disidencias. No sabemos ni siquiera quién está detrás de estas cosas, pero lo más grave o igualmente grave es que es importante que la gente entienda que la labor de los líderes sociales es también una labor de profundización de la democracia. Lo que los líderes sociales hacen es representar los intereses de grupos de personas que normalmente no se encuentran representados por los partidos políticos y por la clase política tradicional. Entonces, estamos dejando sin protección a un montón de personas que están representando sectores de la sociedad que están muy aislados y muy abandonados por el Estado, y estamos básicamente despojándolos de cualquier capacidad de representación que eventualmente puedan tener. Los líderes sociales organizan comunidades para que las comunidades estén en condiciones de hacerle demandas al Estado constantemente, hacen que la gente participe y se involucre más
más en sus propios procesos políticos y sociales. Es decir, una democracia sin líderes sociales no es una democracia, es una democracia de fachada. Ana María, uno queda realmente preocupado cuando el sistema de alertas temprana de la Defensoría del Pueblo o las advertencias de organizaciones como Naciones Unidas indican la vulnerabilidad de estos líderes sociales, bien sea Francia o bien sea cualquiera en otra zona del país, y pasado un tiempo ocurren los atentados o lamentablemente los matan. Sí. Entonces realmente uno se pregunta, ¿para qué sirve todo esto si no encuentra eco en el Estado, no encuentra eco en las autoridades? Pues uno ve un trabajo bastante discriminado de las autoridades a cargo de la seguridad de la vida, de la garantía de la vida de los líderes sociales. Fíjese que es el mismo territorio en donde estuvo la Minga durante un mes. Y ahí pues inteligencia detectó que había un supuesto atentado y pasó todo lo que pasó con el presidente Duque, que no se podían trasladar, que el salón, que el otro, y finalmente no se firmó el acuerdo ahí. Pero esto que es la misma región, que es la misma gente y es la misma zona, porque de hecho la reunión a la que iba Francia Márquez era sobre los acuerdos de la Minga y la implementación de los acuerdos, pues ahí nadie vio nada, nadie sabe nada de una gente que llega con granadas y con fusiles. Es decir, no estamos hablando de un sicario en una moto con un revólver. Entonces es una situación muy seria que pone una alerta nuevamente sobre una región que está siendo muy azotada por la violencia, por actores, yo no digo indefinibles porque sí se les puede definir, pero que nadie ve, ¿no? Es como si no existieran, porque nadie los detecta y nadie los persigue, mucho menos, ¿no? Sí. No, ahí estaban esas advertencias y así precisamente los panfletos que se han venido recibiendo en esa zona. Están las autodefensas gaitanistas de Colombia, están las Águilas Negras, y es están un corredor, de narcotráfico, y no podemos olvidar una situación, y es que en los territorios donde las FARC dejó de tener presencia, pues lo que hay es unas guerras muy concentradas por lucha territorial, pero también por el dominio de las rutas de narcotráfico. Entonces, y de otro tipo de negocios ilegales. Control social y también claro, político. Entonces, fíjense ustedes que la labor que cumple un líder social, que es como la cabeza para empezar a tejer sociedad, porque es la persona en donde se centra el tejido social. Ellos empiezan a tejer una sociedad fuerte que tenga capacidad de enfrentarse, digamos, a los malevos, a todas estas grupos que están delinquiendo. Pues al atentar contra los líderes, lo que se hace es, como dice Sandra, se rompe la sociedad. Sí. No podemos aspirar a una democracia con una sociedad rota. Veamos las cifras, Erika. En los registros de la Defensoría del Pueblo, este año ya se contabilizan 982 denuncias de amenazas, mientras que en este periodo del año 2017-2018 se reportaban 669. Además, desde el 1 de enero del 2016 hasta el 28 de febrero de este año se reportan 462 homicidios de líderes sociales, y en lo que va corrido de este año hasta marzo, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia habla de 29 líderes sociales asesinados. Usted bien lo decía, Erika, habían advertencias de la Defensoría del Pueblo, alertas tempranas, que es el mecanismo a través del cual la Defensoría pone en evidencia cualquier riesgo en contra de la vida de estas personas, y nada pasa. Sandra, ¿qué está pasando con el Estado? ¿Hay una política que se ha venido construyendo, una política pública para proteger, Erika, a los líderes sociales? Y nos la comentaba en su momento aquí el Defensor del Pueblo, que se estaba trabajando en ello, pero este tema de los líderes sociales venimos documentándolo ya de un tiempo hacia atrás. Yo creo que hay dos tipos de argumentos por parte del Estado, los dos me parecen peligrosísimos. Un argumento es el argumento de que son casos aislados, ¿no? Que es un argumento que ha utilizado no solamente este gobierno, sino también el gobierno anterior, la sugerencia de que son líos de faldas, que son cosas, digamos, que no tienen nada que ver con la actividad de los líderes sociales, su actividad social y su actividad política. Ese argumento es un argumento peligrosísimo porque no permite ver la sistematicidad de lo que está sucediendo. O sea, muchos casos aislados sumados son un problema sistemático, y
como tal tiene que ser enfrentado por el Estado. Entonces hay que pasar esa parte del discurso del Estado. La otra parte del discurso la recoge el ministro de Defensa en esa declaración que da, que dice, estamos protegiendo a 5.000, no podemos proteger a 7.000, que es un discurso y es un argumento relacionado con la capacidad del Estado. Sí. El Estado no está en capacidad de proteger a estos líderes sociales. Y frente a eso lo que hay que contestar es que tiene que desarrollar la capacidad, porque el objetivo del Estado es proteger a sus ciudadanos. Si no lo hace por voluntad propia y si no desarrolla sus propias capacidades, estas personas de todas formas van a terminar yéndose al sistema interamericano, que de vuelta va a obligar al Estado a que los proteja, porque esa es la función que tiene que cumplir el Estado. Entonces, o lo hace por cuenta de las demandas de los propios ciudadanos, o lo hace para cumplir con sus compromisos internacionales, y ya vamos ahora que hablemos del sistema interamericano a ver cuál es el problema allí, pero de todas formas tiene que terminar haciéndolo. Entre otras razones, porque si uno quiere proceso de construcción de democracia de abajo para arriba y proceso de construcción de Estado de abajo para arriba, si no quiere que el Estado, porque no tiene recursos, llegue con todo su aparato a estas zonas, lo que necesita es fortalecer la sociedad civil, y como lo sugería Ana María hace un instante, uno no puede fortalecer la sociedad civil si no le permite tener líderes que le muestren el camino en todos los temas, en el tema de derechos humanos, en el tema medioambiental, en todos en los que esas comunidades se encuentran, digamos, trabajando constantemente. En el tema de las alertas tempranas, y yo quiero insistir en ello porque no hay una lectura adecuada. Los líderes sociales, los defensores de derechos humanos acuden a organismos como la Defensoría del Pueblo, que va a esos territorios donde prácticamente no hay presencia del Estado, y dice, esto está pasando, porque quizá no tiene confianza en ningún otro organismo estatal, y resulta que cuando se hacen esas alertas tempranas y luego se les presenta ese tipo de información al gobierno, no hay respuesta efectiva de ningún tipo, ni medidas relacionadas con la presencia de la fuerza pública, pero tampoco otras acciones que puedan resultar efectivas y garanticen su protección. Pues la Defensoría del Pueblo yo creo que hace su labor. Yo he visto, sobre todo en esta última administración, digamos, bajo este último defensor, una labor muy juiciosa en relación con las amenazas y los homicidios a líderes sociales y con las alertas tempranas. Lo que sucede es que las alertas no son alertas si no se divulgan, no son alertas si no tienen eco. Entonces, son unos documentos muy bien armados, espeluznantes, pero unos documentos que nadie conoce. Entonces, si esto se le da curso al Ministerio de Defensa, no sabemos cuál es el trámite interno, si esto se le da curso a la Fiscalía, no sabemos, y los ciudadanos no sabemos. Entonces, mientras también la gente de las zonas, de los territorios que están bajo amenaza y los que están alrededor de ellos no saben y no conocen de verdad el contenido de las alertas, pues creo que la labor de la Defensoría se está quedando coja. Sí, lo otro, Sandra, es que estas amenazas se recrudecieron luego de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, y paradójicamente lo que muchos esperábamos era que esta firma redujera todos los indicadores de violencia. ¿Es acaso de pronto quizás esto un coletazo de lo que anotaba ahora Ana María, de la falta de control del Estado en zonas que eran dominadas por las FARC, del resurgimiento y de la muestra de fuerza de grupos como las Águilas Negras, las disidencias de las FARC, del EPL? ¿Qué hacer, Sandra? Claro, es que fíjese que parte de la presunción que teníamos con la finalización del conflicto armado era que las zonas que estaban copadas por las FARC pues iban a pasar a influencia del Estado, que el Estado de una forma u otra iba a llegar. Y fíjese que los lugares en donde más problemas de orden público y de seguridad estamos teniendo son los sitios en donde dominaban las FARC, porque ahora lo que tiene son un montón de grupos ilegales que se están disputando estas zonas para tener influencia en ellas, y tiene el Estado tan ausente como siempre lo ha estado. Entonces es el lugar perfecto para apoderarse, digamos, para cooptar la población a las malas, para ejercer influencia, para llevar a cabo todos los actos ilícitos que llevan a cabo, porque el Estado no aparece por ninguna parte. Y los únicos focos de resistencia que usted tiene, que son las comunidades que quieren que las dejen en paz y que quieren desarrollar sus economías legales y que quieren salir adelante, pues básicamente terminan aplastándolas por cuenta del asesinato pues sistemático de sus líderes. Entonces, básicamente lo que está
está sucediendo es que tenemos un Estado que está dejando abandonado otra vez, porque lo ha hecho así históricamente, unas zonas claves del país, y las únicas garantías que tienen esos grupos de la sociedad civil, que son sus líderes sociales, pues los están desapareciendo. ¿Qué forma más eficaz de hacer eso? Es la paz incompleta, sí, la confrontación permanente, lo que hablaba justamente hace algunos días la Fundación Ideas para la Paz en un interesante documento que habla de la vulnerabilidad que existe ahora en tantos territorios, donde no se llevó a cabo la implementación del acuerdo y que evidentemente está pagando una altísima factura, Ana María. En poco ayuda que desde el gobierno se tenga una actitud tan negativa, tan, ¿cómo llamarla? Digamos ambigua. Ambigua frente a los acuerdos de paz. Sí. En poco ayuda porque, pues evidentemente esto le da aire a todas estas fuerzas que están peleándose los territorios y que están por ahí derecho, pues obviamente rompiendo con lo poco que hay de estructura social en estas comunidades. Finalmente, la implementación de los acuerdos de paz era la forma en la que el Estado iba a llegar a esas zonas. Entonces, si no hay un discurso claro y si no hay una práctica política clara en materia de implementación, como lo hemos visto, y diría yo no solamente desde este gobierno, sino desde el último año del gobierno Santos, o sea, tenemos una clase política cuyo único consenso y cuyo único acuerdo es que quieren ponerle pereza a la implementación de la paz. Mientras eso siga siendo el caso, básicamente vamos a tener que seguir lidiando con este problema porque no hay otra forma de resolver la situación de seguridad de los líderes. Esto no es un tema de celulares, esto no es un tema de escoltas que al menos Francia salvó su vida, pero sus 2 escoltas quedaron heridos. Francia es una mujer muy importante y hay que ver lo que le significa también al país en términos internacionales el atentado contra una mujer que es la Nobel, digamos Nobel de medio ambiente. Ella, la lucha de ella es contra los mineros ilegales, la lucha de ella es contra los narcotraficantes en las zonas del norte del Cauca. Entonces, pues la fuerza de ella en el mundo creo que está haciendo, la respuesta del mundo a ese atentado pone le tira una baza fuerte al gobierno. Claro, o sea, claramente, mire, es un caso que llama la atención de la comunidad internacional por ser quien es Francia Márquez. Por más defensores de derechos humanos y líderes sociales que hayan asesinado, una persona como Francia tiene un valor muy, muy alto frente al mundo. Pero Ana María y Sandra, los llamados de la comunidad internacional no han sido pocos. Ahí está la ONU, ha venido advirtiendo James Stewart y muchos otros funcionarios que han venido, que han puesto el dedo en la llaga frente a lo que ha venido ocurriendo en Colombia, que como decía Sandra hace un momento, esto no es del gobierno de Iván Duque, esto viene del último tramo del gobierno de Juan Manuel Santos y no pasa nada. Estamos esperando que lleguen los recursos a partir del Plan Nacional de Desarrollo que aprobaron la semana pasada y que tiene supuestamente unos elementos importantes para poder fortalecer los PEDET y los PENIS y todas estas siglas que se quedaron en eso, en siglas. Que al parecer tiene un volumen importante pues de presupuesto destinado a la implementación. El problema es que aquí no solamente estamos hablando de dinero, estamos hablando otra vez de capacidad estatal. ¿Qué tanta capacidad tiene el Estado de que esas asignaciones presupuestales para la implementación de la paz lleguen a su destino, cumplan con las labores que estaban presupuestadas en los acuerdos de paz? Esa es la gran pregunta que hay de aquí en adelante. Y voluntad, exactamente. Esa es la palabra clave. Claro. Bueno. Pero por lo menos ya tuvieron voluntad con la plata. Que es importante para poder estructurar todos los planes. Demandado en algunos aspectos. Que no vaya a ser que se caiga eso también. Vamos con el segundo tema de la noche, Erika, que tiene que ver con esta polémica entre la JEP y la Cancillería. La Cancillería señala que la JEP es un poco más de lo mismo, ¿eh? Sí, claro. Es un poco más de lo mismo. La pereza es un capítulo más es parte del Estado colombiano historia. Y la Cancillería da a entender que debió haber sido a través de ellos que se solicitara esta audiencia en la Comisión Interamericana, pero la presidenta de la JEP, Patricia Linares, ha dicho que ellos son parte de la institucionalidad y que tienen todo el derecho a solicitar este espacio para comentar cómo avanza y cuáles son los retos y los desafíos de la Jurisdicción Especial de Paz. Además, en una audiencia informativa. Sí, que está prevista para el próximo 9 de mayo. Sandra, usted es internacionalista. ¿Quién tiene la razón en esto? Pues mire, a mí el argumento del gobierno me parece un argumento muy débil. El canciller decía esta mañana que la razón por la cual no les gusta que la JEP tenga una audiencia es porque la JEP hace parte del Estado colombiano y que el Estado colombiano solamente debe tener una voz ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Yo creo que
Ese no es necesariamente el caso, y si uno cree en la división de poderes, pues claramente la JEP hace parte del Poder Judicial y tiene, digamos, una tensión grande con el gobierno en materia de la forma en la que está funcionando, los principios bajo los cuales fue creada, etcétera, etcétera. Nada más miren las objeciones que pone el gobierno al funcionamiento de la JEP. Digamos, ahí hay una tensión que no se ha resuelto, y la JEP yo creo que considera que el sistema interamericano es un lugar para construir una buena alianza para presionar un poco el funcionamiento de esta misma instancia en Colombia. Ahora, tenga en cuenta una cosa, ni el gobierno colombiano, ni casi ningún gobierno es amigo del sistema interamericano de derechos humanos. Este sistema es uno de los sistemas más poderosos en materia de derechos humanos que existe en el sistema internacional, probablemente solamente después del europeo, es poderosísimo, y por eso a los estados no les gusta, porque claro, si usted es violador de derechos humanos, ¿qué le va a andar gustando que haya un mecanismo supranacional que lo esté castigando constantemente por violar los derechos humanos? Por eso es importante tener en cuenta que esto está pasando en el contexto de un consenso que ha construido Colombia con otros países latinoamericanos también de derecha, que busca debilitar el sistema interamericano de derechos humanos. Paréntesis, eso también lo hicieron los gobiernos de izquierda en su época. O sea, a los gobiernos ni de derecha ni de izquierda les gusta que el sistema los esté vigilando. ¿Usted cree que la razón la tiene la JEP, que tiene el derecho? Además, finalmente lo que logró el gobierno es que hagan una sesión cerrada, iba a ser pública, ahora va a ser cerrada, pero por lo menos creo que es importante para la JEP que el sistema interamericano escuche cuáles son los problemas que está teniendo y se dé cuenta de que la JEP efectivamente está avanzando en el proceso de encontrar culpables y de asignar justicia por crímenes de lesa humanidad. Sí, mira, es como una relación inversamente proporcional. Entre más difícil es la situación de derechos humanos en un país, más va a pelear con el sistema interamericano. Entonces, pues en este momento vamos para 3 años más de gobierno que va a pelear todo el tiempo con el tema de la Corte Interamericana y con el sistema interamericano, porque no le conviene, no le gusta que lo miren desde afuera. Y pues, ¿qué le queda a la gente que necesita que se vea? Pues el sistema interamericano, tiene que hacerlo visible allá. La solución que encontró la Corte de hacer sí la sesión, pero hacerla no pública, sino privada, pues creo que deja un poco tranquila, exacto, es salomónica, es Pero salomónica. La audiencia se va a realizar este jueves. Dice justamente el sistema interamericano. Se va a realizar este jueves y lo que dice el sistema es que la JEP es Estado colombiano. Es Estado. Sin duda. O sea, yo tengo que escucharlos a ellos porque ellos son las personas a cargo, pero además porque deben rendir de alguna manera cuentas, digamos, ante el sistema. Más de un año después, ¿qué están haciendo? Claro, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se ha movido? ¿Qué han hecho? Y lo que va a contar la presidenta es que no ha sido fácil poner a andar este tribunal de paz y más allá de este episodio del protocolo estatal. Sandra, usted nota que esto evidencia la tensión que existe entre el gobierno y la JEP. No en vano hay estos momentos dudas sobre 6 objeciones que pasan a revisión de la Corte si los votos son o no son. ¿Es más parte de esto de una pelea en ese sentido o realmente cree usted que estamos limitándonos a un protocolo? No, yo creo que ese es un punto clave, porque es que fíjese, aquí tenemos 2 versiones absolutamente distintas de lo que debe ser la justicia transicional en el contexto de los acuerdos de paz. Las objeciones abogan por un tipo de justicia transicional particular, los acuerdos y el establecimiento de la JEP abogan por otro tipo de justicia transicional distinta. Yo creo que, entre otras cosas, la JEP va a ir a contarle al sistema interamericano que lo que dice el gobierno, esta cosa de que estamos otorgando impunidad a diestra y siniestra, pues no es cierto, y que la JEP es justamente el ente encargado de asignar justicia en los casos particulares de violaciones y de delitos de lesa humanidad. Ahora, tenga en cuenta una cosa para atar esto con el tema de Francia Márquez. En una muy buena parte los líderes sociales de este país se han salvado gracias al sistema interamericano de derechos humanos, porque han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido la encargada de otorgar medidas cautelares que obligan al Estado colombiano a proteger personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad en materia de derechos humanos. Entonces, lo que a mí me parece es que el Estado colombiano debería estar
fortaleciendo, mejorando el sistema interamericano de derechos humanos en la medida en que su propio aparato no puede proteger a los líderes sociales, por lo menos ayude a la parte del sistema internacional que le ayuda a proteger a los líderes sociales. Sí, no se vaya en pero, contra de pero ellos. si el Tema, embajador por lo que menos. nombra ante la OEA es Alejandro Imagínese. Ordóñez, ¿cuál es la posición que se tiene Imagínese. frente al sistema? Interesante escuchar O sea, también, queda Erika, clarísimo. la opinión de ella sobre lo de Alejandro Ordóñez. Pero déjeme, antes de avanzar en este tema, yo sí quiero plantearles a ellas algo, y es lo siguiente. Hoy el canciller Carlos Holmes Trujillo ha dicho que esto no es oponerse a la paz, que no hay una persecución ante la JEP, pero claramente hay una serie de lecturas que no le quedan ni siquiera a los colombianos totalmente claras ahora en el sistema interamericano. ¿Qué estarán pensando acerca de esa pugna que en este momento se vive en el país? Claramente la gente allá dirá, la paz no tiene futuro en Colombia. Ana María, Sandra. A mí me parece que es muy complicado los frentes de pelea que está dando el gobierno. Son muy complicados porque por un lado se monta en esta, es decir, somos la vanguardia en la misión de tumbar a Nicolás Maduro. Ponemos esa misión, pero ante el sistema nos vamos con un embajador como Alejandro Ordóñez a decir lo que está diciendo, creando contradicciones y creándole dificultades al gobierno, porque no tiene que responder, ha tenido que salir el presidente, el canciller, todo el mundo. La migración es la herramienta de Maduro para expandir el socialismo, fue lo que literalmente dijo. Y fíjese que eso es completamente contradictorio. parte de lo que está haciendo Ordóñez además es tremendamente dañino para la reputación internacional de Colombia, porque en este momento lo que estaba haciendo el gobierno, lo que está haciendo con los migrantes venezolanos se está convirtiendo en un caso de mostrar. Mientras en Europa y en Estados Unidos todo el mundo está construyendo muros y cerrando la entrada de migrantes, Colombia, en un acto absolutamente humanitario, con todos los problemas que usted quiera, porque es que este es un volumen grande de gente, pero por lo menos existe la voluntad política de armar consenso con la región y de individualmente también recibir a toda la gente que esté saliendo de Venezuela, que esté saliendo pues justamente por cuenta de lo que está sucediendo con la dictadura allá. Entonces a mí, digamos que me produce mucha incomodidad lo que está haciendo Ordóñez, no solamente porque está opuesto a los intereses humanitarios que está persiguiendo el gobierno, sino porque además es un discurso contra los derechos humanos, y eso se le advirtió 1000 veces al gobierno cuando nombró a Alejandro Ordóñez en la OEA. Yo creo que aquí lo discutimos inclusive alguna vez, porque el argumento era una organización cuyos principios básicos son la defensa de la democracia y la defensa de los derechos humanos, que tiene un sistema interamericano famosísimo en el mundo por ser súper sólido en la defensa de los derechos humanos, y nosotros nombramos a un embajador que es absolutamente opuesto al otorgamiento de garantías y a la defensa de los derechos humanos. Claro. Esto iba a pasar tarde o temprano, y lo peor de todo es que el señor canciller, como usted bien sabe, cada vez que le preguntan por el caso de Ordóñez se pone furioso y dice, no, él lo único que tiene que hacer es ponerse en línea con el gobierno. ¿Y qué hace Ordóñez? Se queda callado. Después de dar una declaración planeada en contra de la política del gobierno, es que es gravísimo, un embajador hablando en contra de una política de gobierno, entonces ahora simplemente decidió quedarse callado y se rehúsa a cumplir la instrucción del canciller. Que rectifique, estamos esperando que rectifique. Erika, quería pues, preguntarle, Ana, ¿cree usted que Ordóñez va a rectificar? Yo creo que va a tener algún discurso tratando de congraciarse por aquí, pero él no va a rectificar porque en lo profundo él cree en eso. Él cree en eso. Él es xenófobo, así como es homofóbico, es xenófobo. ¿Usted cree que va a rectificar, Sandra? No, yo no creo. Y yo creo que eso se va a quedar de ese tamaño. Y creo que a este gobierno le va a costar muchísimo explicar cómo es que está adelantando una política exterior con embajadores, porque este no es el único que hacen lo que quieren. ¿Habla usted de Francisco Santos? Pues entre otros, esos son los que sabemos porque todo el tiempo están dándole declaraciones a los medios, pero yo lo que me pregunto es, si eso pasa con 2 de los embajadores más importantes, ¿qué estará pasando con los otros? Bueno, hablando, Erika, del tema de la JEP, también se sabe que en esta semana se debe conocer el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre si es mayoría los 48, los 47 y resolver este enredo jurídico en el que terminó en la plenaria del Senado la votación de las opciones a la JEP. Un espectáculo vergonzoso. Quisiera escuchar las opiniones, Sandra, Ana María, sobre lo que fue esa votación y sobre este enredo jurídico en el que terminaron las opciones a la JEP. Ay, no sé, todo tan raro.
Digamos, yo ese día estaba pegada al televisor y no entendía qué era lo que estaba pasando, como con una de esas películas independientes que usted mira y no entiende absolutamente nada de lo que está viendo. Yo tengo la sensación de que ahí pasaron varias cosas, ya estaba armado un consenso y así lo habían dejado saber muchos de los líderes de la oposición en contra de las objeciones que había planteado el presidente, y en el último minuto creo que el gobierno descubrió los beneficios de la mermelada y se dio cuenta pues que no necesitaba convencer a los líderes de los partidos, que no necesitaba convencer ni a César Gaviria ni a Vargas Lleras, sino porque que eso no les simplemente funcionó. Dilatar para ir negociando uno a uno. Necesitaba, como dicen los gringos, encontrar the weakest link, el eslabón más débil de la cadena para simplemente agarrar 1 o 2 votos, que era lo que necesitaba para meternos en esta suerte como de limbo jurídico en la que nos encontramos en este momento. Muy lamentable, porque uno se imaginaría, uno sabe que los congresistas votan por conveniencia en la gran mayoría de los casos, pero algunos tuvimos, digamos, la esperanza de que por primera vez votaran por cuestiones de principio, y parece que eso es mucho pedir. Ahora, lo que es muy complicado es, por lo inoportuno, es el momento de las objeciones del presidente cuando va a entrar un plan de desarrollo. El plan de desarrollo es la línea, es la matriz, es la brújula para operar durante 4 años. ¿Cómo mete las objeciones en ese momento? Lo que hace que se disperse el estudio, digamos, de un documento que es absolutamente técnico y que queda en manos de, pues ya sabemos, la discusión de 3 días en la Cámara, y luego un pupitrazo en cuestión de 3 horas, sin haber pasado siquiera por lectura de nada en el Senado. Hoy estaba diciendo, no sé qué vaya a pasar en la sesión de hoy, pero Roy Barreras estaba escribiendo esta mañana que tenía que llamarse nuevamente a votación del plan de desarrollo porque Macías había violado toda la normativa de funcionamiento del Congreso, del Senado, al hacer esto. Claro, es que salió de Cámara a las 3 de la tarde y a las 11 de la noche se votó. Las dilaciones que dejaron servido ese plan de desarrollo, así como quedó al Senado, no hubo, como ustedes bien señalan, la discusión, y ahí se coló el fracking, el tema de textiles, y Tribugá, una cantidad de cosas. Ahora, supongamos que no se vuelve a votar, que nadie lo va a estudiar. Dígame quién se leyó los 378 artículos o no sé cuántos que tiene el plan de desarrollo. Y los últimos que la metieron. cantidad de demandas, empezando por la ANDI, por el tema de aranceles textiles, pero la cantidad de demandas que se vienen contra el plan de desarrollo es impresionante, de todos los sectores. Entonces, otra cosa en la que uno dice, pues ese gobierno no puede caminar un poquito mejor, no, esto estás trastabillando todo el tiempo. Bueno, vamos con el último tema, Erika, de la noche. Tiene que ver con la situación de Venezuela. La última noticia que se conoce es de una cita que hubo hoy entre Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. Se reunieron para hablar de una posible salida a la crisis política, económica, social que vive Venezuela, y por ahora ambos países han descartado ni siquiera imaginar una intervención militar en el vecino país. También en Venezuela el líder Juan Guaidó ha dicho que los militares se deben poner del lado de la Constitución y darle la espalda al régimen de Maduro. Este fin de semana leíamos en la prensa el recuento, Erika, de lo que era un plan orquestado. Parece ser que tenía el visto bueno de la administración Trump, de delegados incluso de Nicolás Maduro. Se hablaba incluso de un avión que lo llevaría a Cuba, que todo estaba prácticamente listo. Lo echó a perder Leopoldo López. Y que lo echó a perder Leopoldo López porque parece que se anticiparon a todos estos. Pero una auténtica novela. Yo quiero asumir aquí una posición como la de Sandra. Yo no sé. Yo no entiendo. Eso no se entiende. Sí, yo no lo tengo muy claro tampoco. Pero fíjese que en todas las narrativas que hay de lo que pasó con este supuesto golpe de Estado, hay 2 cosas en común. Yo leí la del New York Times, leí la del Washington Post y leí la del País de España. Y en las 3 pasan 2 cosas similares. Una, que efectivamente sí había un proceso de negociación adelantado con los militares del gobierno y que efectivamente Padrino, el ministro de Defensa, ya estaba medio convencido de la cosa.
pero que no se esperaron por alguna razón particular, y eso ninguno de los tres medios lo puede identificar, porque no se esperaron y Leopoldo López sale a las cámaras muy temprano en la mañana junto con Guaidó. Las especulaciones dicen que es Leopoldo López el que obliga a Guaidó a que esto pase, a que lo saquen de la reclusión en su casa, y entonces la salida de López es lo que hace retroceder a los militares, porque dicen, no, un momento, esto no es como lo habíamos acordado, por la segunda cosa en común de estas narrativas, y es que los militares insisten en que ellos quieren una salida institucional. Ellos no quieren un golpe de Estado, que eso me pareció una cosa supremamente pues interesante de todo esto. Todo el mundo diría, bueno, no es que los militares son los más proclives a los golpes de Estado. Pues no, los militares venezolanos están diciendo, sí queremos que se termine este gobierno, esta dictadura, como la quieran llamar, pero necesitamos que sea a través de una vía institucional. Y justamente son las declaraciones de López muy temprano en la mañana lo que hacen sospechar a los militares que el plan de la oposición no es un plan institucional a través de la Corte, sino es un plan de golpe de Estado, y ahí retroceden todos. Padrino López se quedaría en perder. ese escenario como ministro de Defensa, garantizando precisamente la lealtad de todo el cuerpo militar tan poderoso en Venezuela, y adicionalmente se iban a convocar elecciones dentro de un año. Parecía ser un escenario ideal, pero también yo se les no lo tengo como claro, un insisto. poco un juego de doble agente, ¿no? En Padrino Esa es una o en algunos hipótesis también generales, para porque sí. todo estaba listo y deciden cambiar a Leopoldo López, pues sacarlo de la detención domiciliaria para llevarla a la cárcel. Entonces, en ese momento, pues al parecer eso habría adelantado 24 horas la acción, y pues eso hizo que se desbaratara completamente. Pero lo que, digamos, más allá de la película esa que es como, ay, sabe que después me cuentan. Cuando alguien la escriba por ahí en 20 años me cuentan. No, lo que es más complejo es, me parece a mí, pues las mostradas de dientes entre Estados Unidos y Rusia, y el canciller venezolano dando declaraciones desde Moscú. Creo que eso es, decir, el supuesto golpe pasa a ser como una anécdota, porque la situación en este momento está muy tensa, y ellos se siguen mostrando los dientes, no, que no va a pasar nada, dice Trump, y mire, no cada vamos a uno hacer tiene nada, una pero el otro da posición. declaraciones allá. Hoy Jorge Arreaza decía que su país está en capacidad de vencer a cualquier ejército, Sí. pero en Finlandia, donde se cumplió esa famosa reunión entre Sergei Lavrov, el canciller ruso, y el señor Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, que es el ministro de Asuntos Exteriores, para que la gente la tenga clara, ellos aseguran que no se puede dar ningún escenario militar, ningún escenario de confrontación. Entonces ahí todo el mundo como que expresa una posición distinta, y como dijo en algún momento Donald Trump, todas las posiciones siguen abiertas, siguen sobre la mesa, y la que resulte más conveniente, pues esa llegará, lo cual resulta verdaderamente complejo en el escenario en el que Colombia está metida hasta el cuello en todo lo que pasa. Absolutamente. Sí, yo lo que pasa es que creo que la estrategia de Estados Unidos, digamos, para funcionar necesita estar respaldada por esa amenaza del uso de la fuerza. Digamos, en el momento en el que Estados Unidos diga definitivamente no contemplamos desde ningún punto de vista la intervención militar, pues se cae toda la estrategia, porque lo que tiene en este momento arrinconado al gobierno es justamente la posibilidad de que eso suceda, y tan en serio se están tomando eso, pues que están buscando el respaldo de Rusia con mayor insistencia. Sin embargo, digamos, yo siempre he mantenido la tesis que yo creo que Estados Unidos realmente no se va a meter militarmente directamente en una cosa de estas. Eventualmente va a producir movimientos que faciliten la salida del gobierno, y en eso se va a recostar mucho en Colombia, pero creo que no contemplan ni de lejos la posibilidad de intervenir directamente, porque creo que esto sería tremendamente costoso, y además no aseguraría ni siquiera que el objetivo que están persiguiendo se vaya a lograr. Ahora, lo que revela toda esta intríngulis del golpe es justamente que sí hay gente al interior del gobierno Maduro tomándose en serio lo que está haciendo Estados Unidos. Fíjese que, por ejemplo, le entregaron al New York Times, y eso pasó un poco desapercibido, pero es importantísimo. El Servicio de Inteligencia venezolano le entregó al New York Times el dossier de este Talek Al-Assami. Al-Assami,
que además tiene evidencia recogida por el mismo gobierno y el mismo Servicio de Inteligencia de Venezuela, de que el tipo está vinculado con el Hezbollah y además está metido en negocios del narcotráfico y se está haciendo millonario. ¿Por qué el mismo Servicio de Inteligencia, se pregunta el New York Times, del gobierno nos está entregando esto? ¿Será que tienen un dossier de Maduro también por allí? ¿Será que la inteligencia... Acuérdense que el día del golpe, la figura principal que sale de la película, pues, del gobierno, es el jefe del Servicio de Inteligencia. Entonces, digamos, ahí se están abriendo, no pasó nada, pero se están abriendo unas grietas al interior del gobierno Maduro que yo no sé si sean reparables. Eso que dice Sandra también, me iba a preguntarle, Ana, sobre, ¿hay de pronto quizá una intención de Maduro de salir del gobierno el día en el que se estaba fraguando este plan? Y si la versión es fidedigna, pues Maduro tenía licencia de avión y lo dijo Bolton, ¿no? Y duró además varias horas, Bolton, prácticamente todos ellos desaparecido. Escribió luego de mucho tiempo usando la expresión de nervios de acero, y para muchas personas era muy evidente que Maduro prácticamente estuvo perdido, porque hay algo en él que de pronto puede indicar. ¿O estuvo bien asesorado por los cubanos que estaban ahí? Que lo estaban presionando. Espere, señor Maduro, que ya usted va a aparecer como el presidente, como el jefe de gobierno, el jefe de Estado. Yo creo que el tema del avión listo para sacarlo de Venezuela es más un tema de seguridad, por si una situación, digamos, violenta llegaba hasta Miraflores. Pero yo creo que se piensa con el deseo cuando se dice que está debilitado. Al otro día fue a hacer revista con las tropas. Y con Padrino López, además. Exactamente. A decir, aquí estoy, es mi ejército y aquí estamos al frente de todo. Yo no creo que... decir, hasta que no caiga no va a caer, él no se va a empezar a caer. La tesis que tiene el país de eso es que cuando el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta que el golpe había fracasado, empezó a mandar ayuditas. Una ayudita era el cuento de que estaba a punto de montarse en el avión y que fueron los rusos los que le dijeron quieto ahí. Y la otra ayudita es el tuit famoso de Bolton, en el que nombra a los 3 militares cabezas de todo este asunto y les dice, bueno, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? O sea, acuérdense que la única forma de otorgarles amnistía por todos los delitos que han cometido, que válgame Dios si son hartos, es si ustedes le dan la espalda al gobierno y respaldan este asunto. Entonces, ya para ese momento era casi que un hecho que la cosa no iba a funcionar. Y Juan Guaidó desinflándose un poco ante muchos sectores, porque claramente la operación Libertad no puede ser eterna. No, además es que está metido en un dilema terrible, porque usted está tratando de acabar con un gobierno que no es democrático y que no respeta los derechos de la gente a través de un golpe de Estado que tampoco es que sea muy democrático, que digamos. Entonces, salirse de ese dilema terrible en el que se encuentra la oposición en este momento es dificilísimo. La única forma de hacerlo es empujando por una salida institucional y negociada, lo que al parecer, por cuenta de lo que he leído últimamente, les va a tocar hacer, porque al parecer esto fue evidencia de que definitivamente a las malas no lo van a lograr. A mí me parecía terrible los llamados a la gente a movilizarse ese día, o sea, llegaban 10 personas, era muy... concurrida. Nada concurrida. Entonces, seguir insistiendo en que sea el pueblo el que se vaya contra Maduro y llegue hasta Miraflores, eso no es posible. Y hacer una revolución, eso ya se está viendo y cada hacer una vez revolución con 25 militares y 3 tanquetas viejas, pues tampoco da resultado, eso está claro en Venezuela. Lo que decía Moisés Naim en una entrevista reciente, y es que en Venezuela pues la palabra de moda o la palabra que hay que usar es incertidumbre y sorpresa. Cualquier día puede pasar cualquier cosa y desenredarse la situación venezolana, que de todos modos esta transición no será momentánea, no será rápida. Sorpresa, digamos, para él, que siempre le gustó hacer mucho análisis con el deseo, pero el resto de nosotros sabíamos que eso no iba a pasar al día siguiente de lo de la ayuda humanitaria y que tampoco iba a pasar con y no va a ser fácil. Como lo dijo el presidente Iván Duque, que iba a caer en pocas horas. No va a ser así. Muchos ya estamos hablando de semanas, otros hablan de meses. Cuando empiezan a hablar de años es porque se quedó. Es porque muchos pensando y titulando con el deseo. Y adicionalmente ahora con una papa caliente el señor Leopoldo López ahí en la embajada de España, que España ya ha dicho, a ver, esto no va a ser un centro de activismo político, ténganlo en cuenta, que es esa rueda de prensa que está dando. Así que
La situación es compleja por Es todos muy los lados. compleja. Bueno, se nos acabó el tiempo. Ay, qué lástima. Qué lástima porque estábamos conversando muy bien con este panel netamente femenino en el día de hoy aquí en nuestro programa. Profesora Sandra Borda, como siempre, un gusto. ¿Cómo se sintió rodeado solo de mujeres? Muy bien. Muy bien. Se muy puso bien, nervioso por en fortuna. algunos Muy momentos. bien, ¿cómo no? 3 contra 1, imagínese. Contra jamás, con. Con uno. Es que, 3 con 1. sí, esos imaginarios son los que hay que erradicar, señor Profesora Ana Jessy. María, gracias por estar bien con nosotros. Muchas gracias, Un gusto Jessy. Gracias, estar Me con Erika. encanta usted. verlas. Erika, se nos acabó el Sí, tiempo. señor. A todos ustedes, como siempre, gracias por estar con nosotros aquí en Opina Bogotá. Como siempre, los esperamos mañana, 8:30 p.m., aquí, en este espacio de la televisión pública, donde conversamos y debatimos los temas que le interesan a Bogotá y al país. Muy buenas noches. Gracias.